doy la más cordial bienvenida a la presentación del libro Narradoras del Norte, estudio de la obra de Adriana García Roel, Irma Sabina Sepúlveda y Sofía Segovia, escrito por Michelle Monter Arauz. Este libro corresponde a la serie de cuadernos del Centro de Estudios Humanísticos número 7, publicado por el mismo centro de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Antes de iniciar con esta sesión, me presento. Mi nombre es Noraelvia Cruz Camacho y fungiré como moderadora de este día. Para la presentación nos acompañan dos excelentes académicas que tienen una amplia trayectoria. Agradecemos de antemano su participación, sobre todo porque nos darán sus impresiones y puntos de vista con respecto al libro de Michelle. Damos la bienvenida a la doctora Nora Lizeth Castillo, que está adscrita a la Universidad Autónoma de Nuevo León. También nos acompaña la maestra Magdalena López Hernández, adscrita al Centro Cultural Casa Lab. Además, contamos con la autora del libro, Michelle Monter Arauz, egresada de nuestra universidad. Y pues, ¿qué les parece si iniciamos? Como comentábamos hace un momento, va a ser una conversación entre nosotras sobre este libro que nos interesa a todas y que nos ha causado tan buena impresión. Entonces, ¿qué les parece si para iniciar la sesión sería muy interesante conocer las opiniones de especialistas como la doctora Nora y la maestra Magdalena sobre la relevancia de investigaciones como la de Michelle, que abordan el tema de la práctica de la escritura femenina? Entonces, ¿qué te parece, Nora? Si puedes, por favor, darnos tu opinión al respecto. Muy bien. Sobre la relevancia, ¿sí? Gracias. Buenas tardes. La verdad estoy muy sorprendida, gratamente sorprendida por este libro, sobre todo por los abordajes que se hacen a temáticas que aparentemente están disueltas, pero aquí se conjuntan muy bien, que es el hecho de hablar de autoras que tocan temas sobre no necesariamente la ciudad o el cosmopolitismo o la idea de mujer como un ente superior o inferior, no. Simple y sencillamente se trata de hablar de los temas importantes para algunas escritoras, como son la provincia, pero no como un tema aislado, sino qué sucede en estos lugares, de qué se puede hablar, la vida de los personajes en provincia que bueno, Adriana García Roel lo manifiesta verdaderamente bien, o sea, lo pone en perspectiva a Montemorelos, Linares, el área citrícola, y luego Sofía Segovia lo retoma de otra manera casi 100 años después y nos presentan personajes indispensables como es Simonopio, ¿verdad? Entonces, yo creo que el rescate de estas voces, el rescate de las narradoras es algo que es muy, muy necesario en estos días y siempre. Gracias. Muchas gracias, Nora, por tu comentario. Y pues enseguida, si me gustaría, por favor, nos gustaría mucho, Magdalena, escuchar lo que nos tienes que decir en cuanto a tu apreciación en referencia a las investigaciones sobre escritoras del norte de México. ¿Qué tan relevante te parece que se hable de las escritoras de nuestra región, de nuestra zona? Muchísimas gracias, Nora. Antes de contestar la pregunta, quisiera sumarme al tema de la felicitación, ¿no? Yo creo que más que sorprendida, estoy fascinada con la meticulosidad del trabajo de Michelle y sobre todo con la profundidad que alcanza. A mí, en cuanto al tema de las narradoras del norte, me parece como muy, muy pertinente que haya una investigación abocada precisamente al tema. ¿Por qué? Porque la literatura del norte, en su mayoría, al igual que mucha de la literatura mexicana y sobre todo universal, está regida por un canon completamente masculino,
¿no? Y más importante aún, muchos de estos temas que rigen la literatura del norte, que tienen que ver con la violencia, que tienen que ver con el narcotráfico, que tienen que ver con la migración, pues estamos hablando de temas que también son masculinos o masculinizantes, o que se abordan incluso desde esta perspectiva. Entonces, para mí, que se estudie precisamente la literatura del norte, pero no solo la producida por las mujeres, sino que se hace desde sus espacios de marginación, de periferia, que no solo son lugares sociales, sino individuales, eso me parece sumamente importante, ¿no? La perspectiva que se hace de la feminización del espacio, a mí me parece de las aportaciones más grandes que tiene precisamente este estudio, porque precisamente está extendiendo lo femenino, ya no desde el esencialismo, desde las escritoras del norte, sino como un problema completamente muchísimo más amplio, ¿no? Que abarca lo corporal, que abarca lo social e incluso lo político. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Magdalena, por tu opinión, que se me hace muy valiosa. Y pues me gustaría pues, que ya entráramos ahora sí, ¿verdad?, al estudio, a la investigación de Michelle, que tanto nos entusiasma a todas, a todos, estoy segura que a todos los lectores. Y Nora, ¿qué te parece si nos dices un poquito o mucho sobre lo que opinas sobre la propuesta de la aproximación que realiza Michelle en su libro, sobre lo que propone en su investigación? Bueno, pues Michelle propone algo muy valioso, como lo hemos mencionado, como lo menciona Magdalena, que es el darle voz a las autoras, a darle voz al norte y precisamente enunciar una serie de características que solo el norte conoce, ¿sí? Ella menciona la literatura del desierto, pero bueno, sabemos que si estamos hablando de región citrícola, de árboles frutales, pues no podemos hablar de desierto, puesto que hay una producción frutal. Entonces, ahí hay un detalle que lo mencionaba Magdalena, el canon. O sea, simple y sencillamente se encasilla una serie de elementos o que se asocian por el desconocimiento de las características del terreno y las características de los lugares que se habla. Habla de una geografía del espacio, ¿verdad? Habla también de corporalidad, habla de otros aspectos muy importantes. Aquí lo interesante es el rescate de las voces femeninas, no por ser femeninas, sino porque esas voces enuncian otros temas que no tienen que ver con violencia, porque en ninguno de los textos se habla de la violencia como la conocemos actualmente. Se habla de otro tipo de violencia, la violencia de la discriminación de la voz, la discriminación de lo femenino, la discriminación ahorita, la misma Adriana García Roel, que ganadora del premio Miguel Anduret en 1942, que fue quien puso en perspectiva a la mujer provinciana, por llamarle de alguna manera, a la mujer de otro espacio geográfico que no era Ciudad de México. Y la sorpresa es, lo mencionas perfectamente en el libro, yo en algún momento lo rescato en mi libro de las precursoras de la literatura nuevoleonesa, que cuando conocen que la autora del libro del Hombre de Barro es una mujer, dicen, no es posible. ¿Por qué? Pues porque está bien escrito, porque está bien enunciado, porque está bien representado, porque tiene voces locales, porque tiene esta sonancia de decir señor, cositas así, el lenguaje distinto. Y la manera en que Michelle lo va abordando delicadamente, palabra a palabra, yo creo que nos proporciona una visión muy clara de aquello que quiere rescatar, que son estas voces. La voz que decía Adriana García Roel, la voz del olvido. Ya a estas alturas no me importa el olvido, pero por favor, léanme tantito, ¿no? Muchas gracias por tus comentarios, Nora. Magdalena, por favor, platícanos tus observaciones sobre el trabajo de Michelle. Vamos a hacer esto como estamos haciendo lo más rico. Platícanos, Magdalena, por favor.
Bueno, yo tengo varias observaciones respecto al trabajo. Antes de comenzar a hacerlas, quiero rescatar esta palabra que acaba de usar Nora acerca del bordado, ¿no? Porque precisamente creo que este trabajo precisamente se nota ese trabajo, ese cuidado del bordado. Cada palabra está sumamente puesta, así, de una manera muy delicada. Leer este estudio para mí ha sido una delicia. ¿Por qué? Porque no tiene esta estructura de entrada como que tan, no sé cómo nombrarla, ¿no? No aburrida, pero sí un poco rígida de los textos académicos, ¿no? Que incluso luego nos hacen mella de que el académico escribe solo para otro académico. Este texto no. Este texto tiene precisamente una delicadeza y es tan orgánico que sirve también para que cualquier persona pueda acercarse al texto, y a mí esa me parece una aportación súper valiosa, ¿no? Porque finalmente está escrito de una manera tal que puede servir para difundir a estas autoras, y eso es parte también del rescate, ¿no? Entonces, bueno, ya he hecho este comentario justo a partir de una palabra que usó Nora, ya puedo entrar de lleno a mis comentarios. El primero que a mí me pareció sumamente importante es la voz narrativa desde la cual Michelle decide entrar a su estudio, ¿no? Muchas veces a nosotras como investigadoras se nos exige poner esta distancia frente al objeto de estudio, ¿no? En narrar básicamente el estudio, la investigación desde una tercera persona, y Michelle dice, no, yo no voy a hacer eso, yo voy a narrar desde mi yo. Y eso me parece muy valioso porque finalmente creo que el hablar desde la tercera persona, desde la distancia, desde el sé, nos obliga de alguna manera, quizá desde una carga simbólica, a quitar nuestra propia autoría, nuestra propia voz de ese discurso que estamos construyendo. Y al hacer algo tan simple como narrar la investigación desde el yo, Michelle se está apropiando de estas ideas, se está apropiando de este discurso, y de alguna manera eso también es un acto de defensa. ¿Por qué? Porque no olvidamos que también como investigadoras y como académicas también sufrimos cierta marginación y cierto relevo, ¿no? Entonces, a mí me pareció muy importante eso, porque finalmente es la escritura del yo como un acto político. Hay un acto de resistencia muy fuerte de parte de Michelle precisamente al narrar desde este punto, y yo quería destacar, ¿no? Otra cosa que me pareció muy valiosa acerca de este trabajo, y bueno, que también me quedo con algunas preguntas respecto al desierto, que espero también poder tener la posibilidad de discutirlas, es cómo Michelle entiende el fenómeno literario, y creo que eso también me parece algo muy enriquecedor, como un ecosistema, ¿no? Quizá como partícipes de los estudios literarios nos han enseñado mucho a ceñirnos al texto, ¿no? Hacer análisis formales que se ciñan únicamente a las representaciones que el discurso evoca. Michelle está entendiendo el fenómeno literario desde otra manera, ¿no? Como un ecosistema en el que forman parte las críticas, en el que forman parte las reseñas, en el que forma parte el acto de lectura, en el que forma parte los contextos sociales, individuales de las autoras al momento de enunciar este discurso. Y eso también me parece vital, porque no solo es el texto, sino aquello que dota el texto de significado, que dota el texto de sentido, ¿no? Que son todas estas condiciones externas, ¿no? Entonces, a mí eso también me pareció sumamente valioso, porque precisamente de alguna manera es comenzar a ver la literatura en el reconocimiento de todas estas alteridades posibles, ¿no? Que gran parte de los discursos feministas también se abocan a eso. Y finalmente la cuestión de la espacialidad, ya entrando quizá de lleno a lo que vertebra el trabajo de Michelle, algo que a mí me encantó es cómo Michelle alcanza a ver el tema del espacio ya no solo como un territorio físico, nos hace romper este paradigma. Espacio no es igual a territorio físico, ¿no? Espacio es igual a territorio sensorial. El cómo Michelle construye o nos propone ver el espacio como algo que se aprende con H a partir de los sentidos, me parece sumamente importante. ¿Por qué? Porque nos obliga a ver que hay un reconocimiento del cuerpo,
¿no? El espacio es una construcción en tanto a las relaciones que los personajes mantienen con él. Y es un espacio que no es solo físico, es temporal. La noción del tiempo como espacio a mí me voló la cabeza porque precisamente empata con algunas ideas que yo he tenido últimamente respecto a otras investigaciones. Entonces me gustó mucho. ¿Por qué? Porque significa que finalmente sí podemos aprender este espacio, ¿no? A partir de nuestra propia experiencia. Y ahí entra el tema de la alteridad, ¿no? Y de la importancia del rescate de estas voces femeninas, que finalmente no es solo un rescate de su escritura, sino es un rescate de su experiencia con el espacio que habitan, pero también ese espacio convertido en el tiempo en el que están habitando y pues el horizonte de enunciación, ¿no? Que eso también me parece muy importante porque lo que pretende Michelle también es incorporarse a una historiografía literaria, ¿no? Y cómo también la literatura forma un relato historiográfico. Entonces, esas son así como ¿no? Algunas de mis primeras impresiones. Pues muchas gracias, Magdalena. Pero pues bueno, Michelle, hemos escuchado elogios y apreciaciones muy interesantes sobre tu trabajo, pero será muy enriquecedor escuchar lo que tú, que eres la autora de la investigación, nos compartes. Por ejemplo, esperamos nos cuentes del proceso, de la selección del corpus, de tu propuesta y de tus conclusiones, entre otras cosas que tú quieras compartirnos. Pues estamos muy interesados en saber de tu libro. Adelante, por favor, Michelle. Bueno, pues no, en principio la verdad es que yo no quepo de agradecimiento por la generosidad de sus palabras, por también el tiempo que han invertido en la lectura de mi trabajo y sobre todo que también, pues la cuestión como de estar aquí reunidas, aunque sea como virtualmente, sinceramente es algo que de hecho creo que nunca hubiera podido tal vez como anticipar, ¿no? Así como tenerlos como ustedes tres dialogando, interactuando también conmigo, en el sentido de que creo que hemos abocado mucho de nuestro tiempo y de nuestra escritura, pues también a saber acerca de la escritura de las mujeres, ¿no? Desde distintas trincheras, claro que sí, pero me parece muy, muy, muy vital que las cuatro estemos aquí reunidas, ¿no? Platicando de esto, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, la verdad. Eso en principio. Y vaya, este texto realmente se desprende de lo que fue mi tesis de maestría, la cual comencé hace, creo que fueron 3 años, más o menos, ¿no? Y la verdad, ahora que me preguntas del proceso, fue un proceso, por un lado fue muy orgánico, pero por otro lado lo veo a la distancia y cambió muchísimo las ideas con las cuales empecé la investigación hacia cómo terminé, ¿no? En principio, y ya lo dijo Nora Lisset, su libro fue piedra de toque para mí. Cuando encontré el libro de precursoras de la literatura neolonesa, dije, bueno, es que aquí hay algo y aquí hay una línea que también tenemos que investigar, ¿no? Entonces, en principio fue eso. La pregunta base fue, bueno, ¿y dónde están? Sobre todo porque yo venía de otro trabajo en el cual estudié la novela de Monterrey News de Hugo Valdés. Entonces, obviamente me aboqué a la cuestión de están marcados, vaya, en la cuestión como de la historia literaria, están marcados como dentro de este auge de los 90 de los narradores del norte y todo esto. Es como que estaba yo muy clavada con eso y la pregunta principal que tenía yo, que dejé básicamente como un post-it en mi escritorio en lo que terminé ese trabajo, bueno, ¿y las narradoras dónde están? Esa fue la pregunta base, ¿no? Y a partir de ahí comencé a empezar a jalar hilos. Amé muchísimo la metáfora del bordado que ocupó Nora Lisset, sinceramente, porque justamente es ir estableciendo hilos, ir jalando, ir tejiendo como muchas cuestiones. Le agradezco mucho a Magda también la lectura que hizo de mi trabajo porque me ayuda mucho a ver cosas que en principio uno hace y tal vez no las identifica, ¿no? Entonces, cuando otras personas se los dice, bueno, claro que sí, ¿no? Ahí está. Entonces, le agradezco mucho también las cosas que aumentó. Y en principio también esta cuestión de lo que ella mencionó como un ecosistema, ¿no? Yo batallaba mucho y sigo batallando mucho y creo que se lee mucho en el libro con la cuestión de los esencialismos. De hecho, también creo que un poco la forma en que escribí ese libro se desprende también por completo de la lectura que yo hice de Adriana García Roel, de las obras de Irma Sabina Sepúlveda, de las obras de Sofía Segovia. O sea, también hay un registro del lenguaje que mi propia escritura se fue como apropiando de eso. Y sobre todo también de sus historias como muy particulares, porque en una primera parte del texto me aboco a saber
qué es lo que sucedió con estas escritoras, ¿no? Cómo empezaron a escribir, qué fue de ellas, ¿no? Una especie como de semblanzas, que fue una parte que disfruté muchísimo del trabajo, ¿no? Ahí, por ejemplo, fue donde aprendí lo que comentó ya Nora Lisset en su libro y que lo acaba de comentar ahorita también, pues la experiencia de Adriana García Roel al ganar un premio nacional, ¿no? Encontré entrevistas en las cuales ella incluso decía que ella tuvo que firmar el texto como hombre y tuvo que hacer que su pareja en ese momento, creo que su esposo, trajera el libro a la Ciudad de México, porque ella estaba consciente de que si ella se presentaba como una mujer de 22, 23 años, no iban a aceptar su trabajo, o tal vez lo iban a aceptar y no lo iban a leer en su totalidad, no lo iban a leer simplemente como pues, la novela de una mujer, ¿no? Lo cual tenía otras implicaciones, ¿no? Entonces, eso en principio son cosas que a mí me empezaron a marcar mucho y que creo que se ven también como en la escritura que decido hacer como en el texto, ¿no? En el caso de Irma Sabina Sepúlveda también tuve la posibilidad de revisar los archivos del Centro Mexicano de Escritores, de encontrarme con cartas suyas, de encontrarme con sus primeros borradores de sus textos, sobre todo como las cartas de motivos que mandó al centro, que son una cosa impresionante, que son cosas que aún ahora yo mantengo en un post-it en mi escritorio, porque hay muchas cosas que a uno se le salen de la tesis, ¿no? No puedo escribir todo básicamente ahí, ¿no? Entonces, de alguna forma también lo intenté recuperar como para este libro, ¿no? Estas experiencias de Irma Sabina Sepúlveda diciendo, es que yo en Monterrey no puedo escribir lo que yo quiero escribir, por eso me tengo que ir, ¿no? Entonces, y por eso estoy pidiendo que me den esta beca, porque quiero escribir, ¿no? Entonces, son todas estas cuestiones que me quedo pensando y que creo que también Magda y Nora descubrieron en mi trabajo, lo cual me hace muy, muy feliz. Una es la cuestión de las genealogías y otra la cuestión también del tiempo, y el tiempo entendido no como una progresión de hechos como en una línea horizontal, sino el tiempo sincrético, un tiempo que en el libro yo lo menciono como la estratigrafía, que es básicamente el despliegue del tiempo en el espacio, ¿no? Que creo que tiene mucho que ver con las genealogías y algo que Nora también mencionó en este momento, lo que en un principio fue materia de la narrativa de Adriana García Roel, Sofía Segovia también lo recupera casi 100 años después y reescribe sobre eso. Entonces, básicamente, pues este libro sigue siendo una búsqueda de las narradas del norte y sobre todo como la cuestión de, pues, establecer una relación entre ellas. ¿Qué han dicho? Hay una tradición, yo incluso pudiera hablar de una tradición de escritoras específicamente del noreste. Sinceramente, yo supongo que obviamente en todo México hay una tradición, pero vaya, mi trabajo nada más se restringe mucho como a Nuevo León en este caso, pero claro que hay una genealogía, claro que hay una tradición, ¿no? Entonces creo que, vaya, dentro de mis conclusiones, pues lo que queda es básicamente, se va a escuchar muy extraño, pero pues no es concluir, es básicamente seguir abriendo puertas y seguir estableciendo este diálogo como el que estamos teniendo en este momento, seguir estableciendo rutas de abordaje, porque pues el estudiar y el leer la escritura de las mujeres, pues es básicamente una forma de conocer otra historia que tal vez no es la que nos hayan contado, ¿no? Porque también ya lo hemos mencionado aquí, la cuestión del canon. El canon es un canon masculino que incluso tiene mucho que ver con la centralización de la cultura en este país, ¿no? Entonces, incluso nosotras como mujeres que crecimos en el norte, que nos interesa la literatura, comenzamos a leer y tal vez no nos vemos reflejadas o representadas como en estas narrativas que estamos leyendo, porque simplemente son personas que no habitan y no experimentan el territorio de la misma forma que nosotras, ¿no? Entonces, vaya, podemos comenzar a buscar estas otras escrituras que realmente nos abren a nosotros como nuestra experiencia, ¿no? Y bueno, ya para terminar así, que también me gustó muchísimo que le retomaran la cuestión del territorio y el espacio. Yo aquí todo se lo debo a Gloria Anzaldúa, con su libro de las Borderlands, básicamente, ¿no? Porque a través de leer a Gloria Anzaldúa, ella me ayudó a establecer justamente y a entender esto que Mago ya lo mencionó, pues el territorio no es un territorio nada más espacial, es un territorio sensorial. O sea, el territorio, lo que nosotros reconocemos como nuestro, tiene mucho que ver con nuestra corporalidad y cómo nuestro cuerpo atraviesa justamente como estos espacios, ¿no? Lo que vemos, hay una cosa que se llama pues, la primacía de la vista, ¿no? O sea,
pero básicamente también el espacio es lo que olemos, lo que tocamos, lo que sentimos, ¿no? Entonces ella fue y específicamente este ensayo que tiene sobre las Borderlands, lo que me ayudó mucho como establecer también el cuerpo como un territorio y como un territorio afectivo, y que afortunadamente eso me sirvió también pues para hacer los abordajes que hago de la literatura de Sofía Segovia, del murmullo de las abejas, específicamente en el personaje de Nana Reja, justamente como su cuerpo también es una representación del espacio y de un espacio limítrofe, de una frontera, ¿no? Entonces, pero bueno, podría yo seguir hablando mil cosas, sobre todo porque hay muchas cosas que están en el libro que la verdad es que a mí también se me quedan mucho como en el tintero, ¿no? Entonces, a ver qué sucede, pero bueno, irremediablemente les agradezco muchísimo, muchísimo su lectura, porque me ayudan sobre todo con sus comentarios a ver cosas que tal vez pues yo no vi en un primer momento, ¿no? Entonces, muchas gracias. Bueno, pues yo me quiero referir a una frase, a la frase del libro de Michelle, en el que cita a Gloria Anzaldúa precisamente, que en lo personal me pareció una decisión muy atinada con la que terminas, ¿sí? Abro cita: para sobrevivir en la frontera, más que vivir sin fronteras, se debe ser un cruce de caminos. Cierro cita. Quiero decirte que me gustó muchísimo tu investigación, y me gustó mucho esa frase, que hayas elegido esa frase precisamente para cerrarlo. Me pareció muy atinado. Y como ahorita mencionaste a Gloria Anzaldúa, no quiero dejarlo de lado. Quiero decirte que en lo personal se me hizo muy interesante tu aproximación. Me gustó mucho la parte de los espacios, hablar del espacio, como tú dices, verlo como parte de estas mujeres en diferentes contextos, pero de Nuevo León, como decía Nora, como dice Magdalena también al respecto, ¿sí? Pero esta frase sí me gustaría, disculpa que abuse un poquito de ti, Michelle, pero me gustaría que es tu día. Yo por eso te puse en un correo que tuvimos aparte, te invito a que disfrutes el momento, porque yo lo estoy disfrutando, estoy segura que todas, ¿sí? Porque como pues todas somos aparte mujeres, ¿sí? El triunfo de una es el triunfo de todas, y yo considero que esto que estás haciendo es un triunfo. Entonces a mí me gustaría bastante que nos dijeras esta frase. ¿Por qué la elegiste, por favor? Muchísimas gracias. Sí, básicamente decidí terminar el libro con esa frase, y es básicamente haciendo una paráfrasis de un poema de Gloria Anzaldúa que se llama justamente La Frontera. Entonces, y esto tenía todo que ver, uno, con mi subjetividad, que es algo que Maga ya dijo. Mi yo está muy vertido en este libro. Por más que es un texto, sí es un texto académico, sí es un texto de investigación, pero obviamente yo estoy ahí metida también, ¿no? Entonces, algo que platicábamos muy brevemente como antes de conectarnos fue esta cuestión de que mucha gente que nacimos fuera de la Ciudad de México, en lo que les gusta llamarle la provincia, pero es básicamente que nacimos en otros estados del país que no es la capital, pues muchos de nosotros hemos tenido justamente que transitar, que migrar como otros espacios para poder seguir tal vez como haciendo esto, ¿no? Llamémosle como una vocación de investigación, llamémosle la escritura, lo que sea, ¿no? Entonces, eso en un primer momento, ¿no? Como mi propia subjetividad vertida ahí en el texto, ¿no? La cuestión de ser un cruce de caminos, la cuestión de estar siempre en tránsito, por una u otra razón. Eso por un lado. Y por otro lado también, sobre todo, pues por las escrituras específicas que yo estoy trabajando como en el libro, ¿no? La narrativa de Adriana García Roel, El hombre de barro, es básicamente una cuestión de que Adriana tuvo que, bueno, no tuvo, más bien, la voz narrativa que ella utiliza en su novela es una voz masculina, ¿no? Entonces también hay una decisión, tal vez, claro que sí es una decisión estética, claro que sí es una decisión formal y narrativa sobre la cual uno decide quién es el que va a narrar la historia que una desea contar, ¿no? Pero vaya, ahí también hay una decisión, hay una transformación, hay una transfiguración, ¿no? Y en otro momento dado, pues también los cuentos de Irma Sabina Sepúlveda, que muchos de sus personajes, específicamente las personajes, en términos de Rosina Conde, las personajes que trabaja Irma Sabina Sepúlveda, son también estas mujeres que están en constante transformación en un espacio específico, aunque incluso ellas toda su vida se mantengan en un mismo espacio, en un pueblo pequeño que posiblemente sea Villaldama,
en ellas, en sus cuerpos, sí, como en sus emociones, siempre están abiertas como a hacer este cruce de caminos por muchísimas cuestiones que se desprenden también como de la situación específica como cultural y geográfica de vivir en el norte de México, ¿no? Estamos hablando de una migración constante con el sur de Estados Unidos, estamos hablando también como de esta relación que tenemos con el sur de Estados Unidos, porque últimamente el sur de Estados Unidos y el norte de México son una región en sí misma, ¿no? Entonces hay muchísima comunicación. Entonces es básicamente esta cuestión de estas transgresiones de límites que posiblemente no marcamos nosotros, pero de límites que nosotros como nuestro cuerpo tenemos que ir atravesando y cruzando en orden de justamente de una transfiguración necesaria, ¿no? Entonces, sí, básicamente he estado como influida por muchísimas cosas, específicamente por estas. En la novela de Sofía Segovia, por ejemplo, El murmullo de las abejas, a mí el personaje, y aquí voy a aventar un montón de spoilers, discúlpenme, si no han leído la novela léanla, por favor. El personaje de Nana Reja, para mí, y sobre todo como en cuestiones de si hacemos como una especie de espejeo con el personaje de Beatriz, me parece que ejemplifican muy bien lo que es esta cuestión de la transgresión de los límites corporales, afectivos, emocionales. Y sobre todo en la novela, si lo ligamos como esta cuestión de la transformación del espacio, ¿no? Sobre todo, pues, transformar como esta zona de Montemorelos en una zona citrícola después de la reforma agraria en el contexto como de la Revolución Mexicana. Bueno, posiblemente esas sean como las narrativas masculinas que hemos escuchado, pero aquí en esa novela lo que hace Sofía Segovia es que hace una representación de los testimonios y las experiencias de dos mujeres, ¿no? Dos mujeres que nos cuentan de todas estas transformaciones desde su día a día, desde su cotidianidad, y es una cosa bellísima, porque justamente a partir de la representación que se hace de estas mujeres, podemos nosotros adentrarnos como en estas otras historias que no conocemos y que se nos han perdido, ¿no? De ese libro específicamente quiero retomar que Sofía Segovia al final agradece básicamente como a todas las personas que ella tuvo que entrevistar, porque si bien su libro es una ficción, es una novela histórica, claro que hay ¿cómo decirlo?, una materia prima que se basa como en el testimonio de las experiencias vividas en el espacio, ¿no? Y esa es como la sustancia matriz en la cual se elabora como todo esto, ¿no? Entonces, sí, básicamente es eso. Lo explico muchísimo mejor en el libro. No, pues muchas gracias, Michelle. Y bueno, a mí, por ejemplo, ahorita que estás hablando de esa parte, que estamos hablando de pues, tu investigación es sobre estas miradas, a mí me pareció muy atinado eso precisamente, cómo haces ver las miradas desde tres puntos de vista, desde tres tiempos, desde tres espacios, pero desde ese espacio que es Nuevo León. Así que lo vieron de esa manera me pareció muy interesante, porque hablas de un mismo espacio visto desde tres puntos de vista, y ahorita, por ejemplo, que somos, pues nosotras somos cuatro, pero estamos analizando tu investigación desde tres puntos de vista, ¿sí? Entonces sí me gustaría revisar esta parte. Nora, ¿nos podrías, por favor, no sé, hablar, tú que has investigado mucho al respecto, que entre paréntesis yo también he revisado lo que has investigado tú, y quiero felicitarte también porque en serio a mí me ha servido mucho en mi investigación, aprovecho la oportunidad para comentarlo, ¿sí? Muchas gracias por eso. Entonces, no sé si podrías hablarnos un poquito de estas miradas, desde lo que tú has escrito y has investigado, pero también desde el punto de vista de Michelle, de lo que nos pone ahí, y alguna recomendación, observación que tú tengas, por favor. Gracias. Yo más que alteridad le llamo afueridad. En mi tesis doctoral, que hablo sobre Loreley, sobre los textos de María Luisa Garza, que aprovecho para comentar que el próximo año es el centenario de La novia de Nervo y Los amores de Gaón, así que estoy preparando un homenaje. Eso es no es spoiler, pero sí es así como un... yo le llamo afueridad porque está fuera de todo. O sea, están fuera de la norma, están fuera del registro, están fuera de el canon, están fuera de la idea de que el hombre es el que tiene que hablar y la mujer no. Están fuera del orden. Se salieron del orden las chicas, ¿no? Y quisieron hablar de muchas cosas y lo propusieron de una manera muy bella,
porque, por ejemplo, Adriana García Roel no solo habla del espacio geográfico, sino que además antropoformiza al río, le da ciertas cualidades humanas a los elementos. Entonces, este poder sensorial, esta sensorialización de las cosas se trasciende, entonces va más allá, va más allá, va más allá y se acrecenta. Y solo la sensibilidad de las mujeres es lo que hace que aquello pueda tener valor. O sea, ¿a quién se le ocurre hablar de las abejas? O sea, el murmullo de las abejas, que es un sonido. Está Simonopio, que es el hombre de las abejas, es quien puede comunicarse con ellas, es quien hace que se produzca más miel. O sea, cada una de estas tres voces, que bueno, a mí me fascina que sean tres porque así lo delimitas, pero vamos, hablan por todos, y hablan por todas, y hablan por todes. O sea, es una cosa fabulosa el hecho de que lamentablemente en una investigación se tiene que delimitar el objeto de estudio, ¿no? Pero al mismo tiempo eso, vamos a poner entre comillas la palabra facilitar, porque no facilita nada, el hecho de que puedas delimitar qué es lo que vas a decir. Pero a mí me encanta que sea Adriana García Roel, que además Adriana García Roel es una hija de intelectuales, es una mujer muy preparada. Dices, en algún momento se dice, bueno, ella estudió hasta la prepa y luego hizo diplomados en la UNAM. O sea, otra vez nos vamos al centro y retiembla en su centro la tierra, ¿no? Vamos al centro del conocimiento, al centro de las letras. Pero Adriana tiene además una frase bellísima que es la de paso a pasito, alternando los quehaceres mujeriles con los devaneos literarios. Estos devaneos, estos despistes, pero quehaceres mujeriles. O sea, no abandona el quehacer, aunque sí da lo que Gloria Saldúa dice. Pues es que tienes que escribir donde sea, o sea, ya no en el cuarto propio de Virginia Woolf, o sea, ya no es en este cuarto propio, en este espacio contenido y creado sutilmente para que tú te pongas a escribir como una tarea. No se tiene el espacio. Las mujeres no tenemos ese espacio. Las mujeres no tenemos ese tiempo. En las investigaciones que yo he hecho, algunas de las autoras de las que yo he hablado han sufrido abuso por parte de sus parejas, de sus esposos, de sus novios, porque las encierran, las aíslan, las mandan. A una de ellas la aislaron en una casa de campo para que no se comunicara con nadie porque todo lo que decía eran locuras, imagínense. A Lorelei le echaban, el marido que era médico le echaba somníferos. Después de la comida la mujer dormía siesta para que ya se quedara calladita. Entonces, vemos cómo este cuarto propio que propone Virginia Woolf es necesario y la continuación de Gloria Saldúa de decir en donde sea, aunque sea en el baño, en tu espacio, en tus horas más sagradas, ponte a escribir y ponte a decir lo que tienes que decir, porque es un rescate no solo de la memoria, no solo es un rescate genealógico, es lo que mi abuela quiso decir, lo que mi mamá quiso decir, lo que mis vecinas queremos decir, lo que mi grupo de amigas quiere decir, todas tenemos algo que comunicar. Entonces, volviendo al tema de la fueridad, yo creo que sí es importantísimo lo que se retoma en esta investigación que hace Michelle. Yo creo que sí es importante estas tres voces. Yo le agregaría, Michelle, y si vas a continuar, Josephine Igley es que es la primera narradora de Monterrey, aunque escriba en inglés, tiene algunos textos. David Toscana tradujo el de Apártate, hermano, pero además había antes un texto que es el teatro mexicano y son 5 actos, son 5 obras teatrales maravillosas. La mejor de todas es La calle de las Tres Cruces, porque en la calle de las Tres Cruces es en un pueblo de Terán, creo, en Terán o en Montemorelos, un lugarcito, hay una mujer bastante sagaz que es la que trae en jaque a todo el pueblo. Entonces, como una voz femenina de un pueblito apartado, que ni siquiera es Monterrey, viene a ser un revuelo entre todos los habitantes.
Entonces, ¿qué está pasando? Y esto fue en 1916, en 1910-16, que Josephine Higley escribe en esos años, o sea, principios, hace 100 años. Entonces, yo creo que tenemos mucho espacio, a pesar de la afueridad, a pesar de la alteridad. Yo creo que sí tenemos mucho que rescatar. Yo creo que estas voces nos han dado la opción de ver lo que queremos ver. Porque si en 1942, que ganó Adriana García Roel su premio Lansduret, y José Luis Martínez dice, ay, esta señorita, ay, con sus ojos azules, ay, o sea, ¿qué quieres con los ojos azules? Pues la mujer era preciosa y además era inteligente, o sea, no nada más era belleza física, era belleza intelectual, un conocimiento del mundo. Ella misma decía, Adriana García Roel decía que para ella era lo veía como una pequeña maldición el hecho de haber aprendido a leer y a desgajar y a degustar los clásicos, porque entonces ya no tenía límite, o sea, ella seguía leyendo, 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 y entonces se daba cuenta que sabía cada vez menos, y eso para ella era como una maldición. Imagínate qué belleza decir, ahora que sé más, sé menos. Yo creo que sí estamos muchas, ¿no? Hemos aprendido, hemos entendido, hemos revisado, hemos rescatado, hemos decantado los temas y seguimos buscando más, porque no hay para dónde hacerse. Hay que seguir oyendo estas voces, hay que seguir desescombrando, sí, toda, y desenterrando y rescatando los tesoros que nos han dado estas mujeres. Insisto, Loreley tiene tanto. Yo empecé mi tesis con 11 crónicas femeninas y 2 novelas. Terminé con las mismas 2 novelas, pero 54 crónicas que fui rescatando en el camino. Entonces, tenemos muchas cosas de las que nadie nos habla y de las que tú tienes que estar como buscadora de tesoros, encontrando, porque nuestro trabajo como rescatistas de las letras femeninas es esto. Es ver en los anaqueles, porque yo en algún momento di un taller que se llamaba Rescatando las Letras Femeninas. Y cuando me entrevistaron me dicen, ¿rescatando de qué, maestra? Me dice el chico que me entrevista. Le digo yo, ¿cómo rescatando de qué? Rescatando del olvido, le digo. Imagínate que estas autoras escriben desde 1910, 1916, ¿a cuáles conoces? Y dice, no, pues yo a nadie. No, pues yo a nadie, porque los libros están en los anaqueles de las bibliotecas, pero no están en el conocimiento popular, no están en este transmitirse. Oye, ¿a quién leíste? No, pues a fulanito, a fulanita, pero no leen a las autoras y tienen mucho que decir. Que si bien algunas no tienen esa calidad literaria del canon, sí tienen mucho de elemento histórico, de archivo histórico, de tradiciones. Podemos rescatar las tradiciones, cómo bordaban, cómo se sentaban las señoras en la banqueta con sus mecedoras, con sus tejidos, la charla de qué se trataba, ¿no? De otras vecinas, de otros vecinos, de lo que les gusta, ¿no? Poco se habla de los intereses y de lo que les gusta a las mujeres, porque no se puede decir en voz alta. Claro, Nora, tienes muchísima razón. Y aprovechando lo que estaba comentando Nora, que como ven, como a todas nos interesa esta parte, de veras es apasionante, pero sí me gustaría mucho, ¿qué te parece, Magdalena? Si nos dices tú, ahorita aprovechando con el tema que tocó Nora, sobre esas historias distintas o esas miradas distintas que no escriben los hombres, si esa cotidianidad, ¿sí? ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso, a la escritura femenina con respecto a lo cotidiano para nosotras? ¿Sí nos puedes compartir, por favor? Sí, claro que sí, y voy a estar muy contenta de responder esta pregunta porque precisamente, digo, mi área de estudio es lo fantástico y recientemente cómo lo fantástico está configurando eso que nosotras llamamos cotidiano. A mí la verdad es que me da un poco siempre o trato de agarrar con muchas pinzas esto que llamamos escritura femenina, ¿no? Porque siento que es nuevamente volver al esencialismo, ¿no?
o sea, ¿qué es lo femenino? Nos metería en una camisa como muy, muy complicada, ¿no? Y volveríamos al esencialismo de, bueno, a la escritura femenina le compete el espacio de lo cotidiano, le compete el espacio del hogar. Creo que aquí el matiz importantísimo que tenemos que hacer es que se narra lo cotidiano porque ese es el espacio al que la mujer ha sido relegada culturalmente, ¿no? El espacio de la casa, el espacio doméstico, el espacio de lo familiar. ¿Y qué es lo que sucede? Aquí, por ejemplo, el reconocimiento de ese espacio como otro, que a mí es lo que me encanta de lo fantástico, esta noción de lo siniestro, que es eso familiar que deviene en una cosa extraña, irreconocible y opresiva, es algo que a mí me maravilla porque no es algo propio de lo fantástico. Mucha de la literatura escrita por mujeres está haciendo este ejercicio de construir este cotidiano, pero desde su lado B. De este lado B que es percibido como una cárcel, este lado B que es construido precisamente como algo asfixiante y que tiene que reconfigurarse el espacio, ¿no? Estas tres narradoras que rescata Michelle lo hacen desde la parte sensorial, ¿no? Desde el reconocimiento de su propia experiencia dentro de ese espacio. Y eso a mí me parece increíble porque entonces, recordemos que la cotidianidad también es una construcción cultural, ¿no? Reconocemos como cotidiano eso que nos han enseñado a mirar como cotidiano. ¿Y qué es lo que sucede? Estas experiencias se salen de lo cotidiano, pero porque no habían sido reconocidas. Y en la literatura tenemos un espacio para el reconocimiento de esa experiencia. Entonces, eso es algo que a mí me parece vital de estudiar la literatura escrita por mujeres y de trabajo como el de Michelle. Y ahorita que estaba hablando un poco, Nora, acerca del desenterrar los tesoros, Michelle abre su libro precisamente hablando de la literatura del desierto, ¿no? Y hablando de esta noción del imaginario del desierto, y ella escribe, ¿no? La imagen del desierto funciona como una metáfora del vacío. Y yo me quedé pensando en esta noción del desierto y dije, híjole, es que el desierto, aparte de metáfora de vacío, también es un espacio para hacer arqueología, ¿no? Y esta arqueología precisamente que tiene que ver con desenterrar, que tiene que ver con encontrar los tesoros que están por debajo, y en ese sentido este estudio, esta investigación de Michelle es un trabajo arqueológico y obviamente es una semilla, ¿no? Para después poder convertirlo esto en algo muchísimo más grande, encontrar tesoros muchísimo más amplios, que creo que es algo que ahorita afortunadamente parece que muchas investigadoras estamos sintonizadas, ¿no? Y es lo que estamos trabajando de alguna manera para todas tratar de desenterrar, pero creo que es más bien como desenterrar la Atlántida, ¿no? Es el lugar que ya estaba ahí abajo, pero únicamente lo estamos trayendo a la superficie, a la exterioridad para que al fin lo veamos. Muchas gracias, Magdalena. Pues como ves, a todas nos interesa muchísimo lo que escribiste, tu libro. Estoy segura que a muchísimas otras personas, investigadores, a interesados, pues van a recurrir a él o acudir a él, ¿sí? Pues no sé si, Michelle, por favor, nos podrías decir algo que les quieras decir a tus lectores, algo que quieras agregar antes de que cerremos esta sesión. Claro, estoy muy conmovida, la verdad, con todo este diálogo que estamos teniendo. Yo sé que es con el pretexto del libro, pero de verdad espero que ojalá podamos continuar este diálogo en otros niveles, en otros espacios, porque es sumamente pertinente, es importante. Y sobre todo, que creo que ya lo mencionaron tanto Magda y Nora, algo está sucediendo y yo creo que lo que está sucediendo es que justamente ya somos muchas, o sea, ya somos muchas los que estamos haciendo esto y por eso tal vez se siente como que se están moviendo las cosas, ¿no? Yo creo que hay que aprovechar justamente como todos estos cambios que están habiendo y sobre todo, pues estas posibilidades que tenemos como de entablar un diálogo entre nosotras. Yo básicamente quiero decir que justamente escribí este libro con esa intención de abrir un diálogo. Como los mencioné anteriormente, no fue nunca mi intención como decir, estas son como las ideas ya establecidas, es básicamente abrir un diálogo, comenzar a hablar, comenzar a leer, sobre todo como a más escritoras, a escritoras del norte, a escritoras del sur, a otras escritoras que jamás hemos conocido porque no aparecen en el canon, porque no están dentro de los planes de estudio. Entonces, en efecto, creo que sí, como menciona Magda, es un trabajo ahí un poco arqueológico. Yo ocupaba también como la metáfora porque pues varias veces me encontré pues en archivos, o sea, en archivos allí escombrando documentos, leyéndolos y es una cosa maravillosa, pero bueno.
Y ya por último, lo que sí quería comentar también antes de que se me olvide, es que pues este trabajo, sobre todo como el apartado teórico o el germen del apartado teórico, la verdad es que se lo debo mucho a mi asesor de tesis, el doctor Daniel Samperio Jiménez, quien fue como quien me estuvo acompañando como el primer borrador de este libro, como que fue mi tesis de maestría, entonces a él se lo agradezco muchísimo. También a la doctora Elisa de Biase de la FES Acatlán, porque ella tiene un seminario de geocrítica en la cual también tuve la oportunidad de presentar como los primeros avances de ese trabajo y de nuevo, ese diálogo fue justamente lo que detonó muchas de las cuestiones que quedaron ya como en el libro. Y también a la doctora Christine Hodinger de la UAM Escaposalco, porque gracias a ella conocí a Gloria Saldúa. Y de nuevo, ella también es como piedra de toque en el libro. Y bueno, y aprovechando que la tengo aquí a Nora Lizeth Castillo, la verdad es que su trabajo, o sea, si ustedes quieren conocer sobre la historia de las mujeres escritoras en Nuevo León, tienen que leer los trabajos de Nora Lizeth Castillo, de verdad. Yo ahí conocí y me leí todos tus trabajos que has escrito sobre Adriana García Roel. El de Lorelei me falta, pero ahorita te lo voy a pedir porque has dicho unas cosas preciosas sobre ese trabajo que ya tengo muchas ganas de leerlo también. Y también, pues muchas gracias a Nora Cruz, por haber dado su tiempo, por leer mi trabajo, por sus comentarios y pues por estar aquí dialogando con nosotras. Y a Magda, que admiro, ustedes ya lo escucharon hablar, o sea, Magda es impresionante. Muchísimas gracias por estar aquí, por tu lectura y tus comentarios, de verdad. Entonces, pues yo nada más me quedo con esta invitación así como de, pues ojalá les interese el libro, lo pueden descargar de la página del centro. Es de, ¿cómo se dice? Bueno, lo pueden descargar de forma libre, lo cual también era algo que a mí me interesaba, que todo el mundo pudiera como descargarlo con un clic. Es gratuito, porque justamente el conocimiento de eso se trata, que circule de forma libre. Se lo pueden descargar y pues ojalá podamos seguir dialogando, de verdad. Pues muchas gracias. Gracias a Nora Lizeth Castillo, gracias a Magdalena López y gracias a Michelle Monter por acompañarnos e intercambiar ideas y inquietudes sobre el tema. Me parece pertinente subrayar el esfuerzo que lleva a cabo el Centro de Estudios Humanísticos, especialmente el doctor César Morado, al publicar investigaciones como la de Michelle, que son de gran relevancia para la comunidad académica y para todo el que esté interesado en esos temas. Especialmente agradezco la invitación a esta presentación. Quiero agregar que me pareció muy interesante, como te he dicho en ya reiteradas ocasiones, Michelle, te exhorto a seguir investigando al respecto. Me encantará en una próxima ocasión que tengamos alguna plática o reunión para hablar de esto. Y yo en mi papel de moderadora quise mantenerme al margen y créanme que estoy mordiéndome la lengua. Realmente mi investigación de veras que me gustaría también compartírselos en una próxima ocasión. Muchas gracias a todas. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.